Hola, soy Isabela Espinosa, soy la fundadora de Baobab y mi tacha lo es vender bikinis en todos los continentes. Hola, somos los de Sajú y bienvenidos a Táchalo, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de querer hacer cada vez más. Tremendo, Táchalo. Isa, bienvenida al set de Táchalo, bienvenida a este podcast. Y nada, estamos muy contentos de tenerte acá. Para los que no sepan, Baobab es una marca colombiana increíble que la viene rompiendo, que es orgullo nacional, que hace desfiles en el Sena, en el desierto, o sea, como que hace cosas impresionantes y que nosotros, como fundadores de Sajú, seguimos hace mucho tiempo porque afortunadamente la vida nos puso en el camino a Isa, nos la puso cercana, hemos sido conscientes del esfuerzo y del proceso de crear Baobab desde que nació casi, desde hace muchos años. Éramos vecinos en las ferias de emprendimiento, cuando no teníamos empleados, cuando éramos nosotros a la cabeza vendiendo, contando, inventariando, haciendo todo. Y la verdad que hoy en día ver lo que ha hecho Baobab, pues nada, nos llena de motivación, nos llena de orgullo y sobre todo como que nos motiva a seguir haciendo las cosas. Entonces es un orgullo gigante tenerte acá, yo creo que es una historia demasiado valiosa y queremos que sea súper sincera, transparente, hablemos descomplicadamente y nos cuentes cómo fue toda esta locura de crear Baobab, de crecerlo y de llegar a lo que es hoy en día. Pero antes que nada, yo creo que es clave arrancar por ti. ¿Quién es Isa Espinosa? No sé. Bueno, Bienvenida. entonces muchas gracias, qué honor estar con ustedes tres acá, qué emoción recorrer este camino juntos, como dijo Juanpa desde el principio, viéndonos, codeándonos, viendo en puro quién ganaba más, quién llegaba a la meta primero, entonces pues qué emoción estar acá sentados contando la historia. Entonces bueno, empezando por Isabela, yo soy abogada de la Universidad de los Andes, tengo 28 años. Estudié en el Andino por un cuento muy curioso en el cual mi papá pedía máquinas textileras a Alemania y les esperaba que los catálogos estaban en alemán y no los podía leer. Entonces terminé yo en el Andino. Un man visionario, dijo. Entonces, dentro de 20 años... Mi hija me va a explicar qué dice el catálogo en alemán. Así tal cual. Y después, por un giro inesperado de la vida, decidí que el derecho iba a ser una carrera que me iba a impulsar a crear una marca de vestidos de baño, que era realmente mi pasión detrás de todo eso. Arrancamos hace ya 6 años. Ha sido un camino demasiado emocionante, no solo por ver la marca transformarse, sino sobre todo lo más valioso, creo yo, que es ver al equipo crecer, ver todos los días entrar nuevas personas que sienten esta pasión, este sueño por llevar a Baobab a todos los rincones del mundo. Entonces eso pues ha sido realmente el privilegio más grande, poder ver cómo este equipo se suma diariamente. Isa, pero además es muy chévere que esté contando toda la gente que emprende. Normalmente uno encuentra o los administradores o los diseñadores, casi siempre. O sea, uno pasa por las ferias y usted que es administrador, diseñador o abogado ¿sí? con su firma. O con su, exacto, o sea, como emprendiendo sí, en lo que... Un abogado piensa que, o sea, la mayoría están como con el estereotipo de que solo pueden ser en el mundo legal y tú acabas de romper como ese estereotipo. Entonces, eso me parece chévere. Para usted, abogado o abogada que está ahí, que creo que es la profesión más estudiada en Colombia, o eso es chisme. Sí, yo he es de las oído más ese estudiadas, chisme. sí. O sea, como que Con lo que más hay en contaduría. Colombia, los profesionales que más hay son abogados. o sea, sabemos dos datos. La proteína que más se come en Colombia, el pollo, y la carrera más estudiada, Derecho. Perfecto. Ahí Lo vamos. único que se sabe. Eso ¿Qué opinas en verdad, Isa, sobre eso para toda la gente que al final estudia Derecho y siente que por ahí es el camino? ¿Por qué uno puede romper eso? Yo creo que sin duda todos los caminos correctos y el camino de cada persona es individual único. Para mí fue especialmente relevante estudiar Derecho y siento que lo volvería a estudiar 1.000 veces porque siento que te da un criterio lógico deductivo muy importante para enfrentarse a los problemas diarios básicos, que es cómo sacar una marca adelante, cómo nadar en contra de la corriente. Y ese pensamiento, sobre todo, eso es algo que le agradezco mucho a los Andes, que es una carrera que no se enfoca en la memoria y el aprendizaje y saberse de memoria la lectura, sino de verdad desarrollar un criterio agudo frente a la resolución de problemas y resolución de conflictos. Y eso es algo que pues aplicamos hoy en Baobab todos los días. Entonces, yo creo que en todos los emprendimientos, o sea, uno no es emprendedor, uno resuelve problemas. Todos los días. Sí, Isa, mierdero tras mierdero. Pero no te llegó nunca como, pues tú eres summa cum laude de los Andes. No, cum laude. No bueno, cum cum laude, sin el summa. ¿No te llegaron como ofertas o cosas que te tentaban a decir como sigo? Porque tú empezaste Baobab estudiando. Entonces no te viste nunca tentada a trabajar y seguir con Baobab, Sí. pero ya trabajando en el mundo laboral.
hubo dos momentos que marcaron esa como dicotomía que dices tú, porque además yo amé mi carrera, me encantaba. De hecho, la primera parte de la universidad soñaba con ser magistrada de la Corte Constitucional Dios santo. antes de Todavía empezar a se puede confeccionar cumplir, ¿no? tangas. Todavía, obvio. O sea, Hoy en día el giro. romperla en Baobab, uno deja Baobab, lo estabiliza un rato y dice, bueno, ahora Magistrado. táchalo, ser magistrada de la Corte. Además, porque uno de los criterios y requisitos para ser magistrado es tener más de 10 años de experiencia. ¿Quién sabe cómo midan esa experiencia? Oiga, Si es- pongamos- Ya vas, Pues, ya casi táchalo lo en puedes proceso, hacer. táchalo en proceso. En proceso. Y además que como tú eres, pues, o sea, te podrías contratar como abogada en Baobab y eso es. podría contar O como... sea, el como- departamento legal soy yo. Obvio, eso cuenta como experiencia. Entonces ahí ya llevas como 6 años de experiencia. Y estás a Entonces- 4 años de ser magistrada. Imagínese el ahorro tan grande que tiene Baobab con Isa. O sea, abogada, emprendedora, Diseñadora. CEO, diseñadora, ¿no? Pues ya. Pues digamos que ese momento me puso a dudar en dos momentos. Uno fue cuando tuve que renunciar a una monitoría para dedicarme a Baobab de lleno, porque estaba viendo que pues, mis horarios de trabajo eran básicamente nocturnos y estaba siendo ya demasiado duro y demasiado exigente. Y yo era monitora de obligaciones. Carlos Aldana fue mi mentor y él me dijo mucho: ¿de verdad sientes que ese es el camino correcto que vas a tomar? Tú después puedes graduarte y ver si te gustan lo suficiente los vestidos de baño como para llegar nadando a clase, pero ¿cuál es la necesidad en este momento de tomar un giro tan abrupto en la vida? Y ahí fue cuando yo pensé, el futuro es ahora. Y si esto es algo que de verdad me desvela y me trama tanto, ¿por qué esperarlo? ¿Por qué postergarlo? ¿Por qué no decidir comprometerse con esto al 100? Entonces, ese fue como el primer momento en el que tuve que rechazar pues una oferta jurídica. Y la segunda, que fue ya también un poco más trascendental, fue cuando me gradué. Estos datos de quién se gradúa cum laude les llegan a la presidencia. Se acaba de posicionar Duque a la presidencia. Y me llamaron de la oficina jurídica de la vicepresidencia, era para trabajar con Marta Lucía Ramírez en todo el desarrollo del marco jurídico de la nueva presidencia, que me querían allá. Y como es común, sabrán todas las babes en la oficina, cada vez que hay una decisión trascendental, la primera persona que yo llamo es mi papá. Y le dije: pa, me acaba de llamar, me acaba de pasar esto, ¿tú qué dices? Yo siento que esta es una oportunidad única que me pues, podría tener una cantidad de aprendizajes que si no los tomo ahora, pues posiblemente nunca en la vida se me vuelva a presentar esta oportunidad. Y yo creo que si por la noche trabajo en Baobab, pues de alguna forma logro, sí, trasnochar más, pues puedo sacar las dos cosas. Y él, afortunadamente, siendo muy visionario, cuando Baobab apenas era una cosa de verdad muy chiquita y que cualquier papá sensato pensaría, yo diría, ¿cómo vas a desaprovechar esta oportunidad? Él mismo fue lo que me dijo: Baobab, y si tú así lo quieres, va a ser muchísimo más grande que cualquier oferta que te llegue nunca. Dedícate Increíble. a lo que tú tienes en la mente. Un crack tu papá. Tu papá es importante en la historia de Baobab. Más Es adelante vamos importante en la a historia de entrar Baobab. puntualmente. Pero además tu papá es un emprendedor que yo creo que se puso en tus zapatos. O sea, seguramente él en algún momento en su vida, con sus emprendimientos, dijo: mierda, es que a uno le salen otras ofertas y es persistir. O sea, como que uno no alcanza a dimensionar cuando un emprendimiento es tan chiquito que si uno, la ley de la multiplicación, uno crece el 10% año a año, pues en 15 años es un monstruo. Sí. No, oiga, pero Juanpa, usted que habla de eso, del apoyo de los papás, me parece chévere tocar ese tema porque yo siento que hay mucha gente que tiene esa motivación de emprender y los papás terminan siendo un factor de decisión muy grande a la hora de decidir si emprender o no. Entonces, si a uno los papás lo apoyan, pues es muy fácil, no siento que sea muy fácil, pero Es más fácil. es más fácil Tomar la decisión. tomar por lo la menos. decisión de hacerlo, porque es Persistir que ya es más jodido. uno, pero... uno al principio no tiene, o sea, uno depende la mayoría de gente depende de los papás, uno vive en la casa de los papás, entonces en ese momento es muy importante que, no sé si esto sea un consejo irresponsable, pero un poco lo que se ve es que si a alguien le gustaría emprender, a veces el consejo de los papás puede no ser el correcto, o sea, no sé, pongo eso en tela de discusión, no diciendo que los papás no den un consejo pensando en que no sea lo mejor para uno, siempre Sí, piensan lo mejor exacto. para uno, pero a veces hay que de pronto separarse un poquito de eso porque ellos vivieron una vida muy diferente a Es la como el nuestra. consejo que me da mi profesor, que obviamente venía desde todo De todo el amor del desde mundo. todo el amor, desde toda pues la mejor visión, y creo que me pasaba mucho. Había muchos momentos en los que a mí la gente me preguntaba: ¿y tú qué haces? Yo no tengo una marca de vestidos de baño, y como que era un tema de un hazme reír. Y de hecho me pasaba mucho en las ferias de Buró, cuando venían las amigas, las mamás de amigas mías de la universidad, y me decían: bueno, qué emoción Baobab y todo, y qué bueno que tengas esto como hobby mientras estás en la universidad, y qué alegría, hasta ahí. Y de pronto me preguntaban: bueno, pero ¿tú qué vas a hacer cuando entres a una firma de abogados?
O sea, también ya circunscribiendo a que el abogado lo único que puede hacer es entrar a una firma. Claro. Entonces yo le decía, no, es que yo no voy a entrar a una firma de abogados, yo me voy a graduar y me voy a dedicar a esto. Y me decía, no te lo puedo creer. ¿Y tus papás qué dicen? Y yo decía, no, pues a mis papás les parece espectacular, pero si no les pareciera, también aquí estaría. Como que este es mi camino, esto es lo que me llama, esta es un poco la pasión que tengo, y esto, un poco lo que tú decías, Santi, es como más allá de lo que opine cualquier tercero, si es un buen consejo, bienvenido, y si no ha de serlo, entender que viene desde la mejor voluntad. Exacto, exacto. Sí, el papá no le va a decir a uno no emprenda de malo, sino es que evidentemente emprender tiene un riesgo más alto. O sea, Exacto. Sin duda. irse a la presidencia y empezar a tener un salario bueno y empezar a generar nombre, como que ese es el camino medianamente Seguro. normal. Y si su seguro. papá además no emprendió, pues peor. Exacto. Claro, es más normal porque no tiene como la experiencia para decir, ahí es donde hay que arriesgarse. Sí, o sea, exacto. como que tengo la intuición de que ese es el momento de arriesgarse. decir que no a esa propuesta y darle a los vestidos de baño. Así seas abogada, como que estructuraste ese nivel de análisis y resolución de problemas que te va a llevar a romperla con Baobab, como ha pasado. Entonces, muy bien tu papá. Sí, tengo mucho, mucho por 100%. agradecerle Y hoy muy en bien día. tú también seguir el consejo y no seguir el del profesor, porque Pues- es que a uno le aconsejan todo el día en la vida. Sí, hace poco me encontré con este profesor y un poco pues Aldana, sí, ¿cómo? contándole y relatando un poco lo que es Baobab hoy en día. Baobab hoy en día, Saludo al profesor. un saludo muy especial a mi mentor. Baobab hoy en día vende en todos los continentes, estamos codificados en más de 50 países del mundo, más de 450 boutiques, más de 10 tiendas departamentales de lujo como Saks, Bloomingdale's, Revolve, Galerías Lafayette, Luisa Roma en Italia, y es todos los días una emoción trascendental ver cómo es una marca que se acuesta un viernes y el lunes amanece siendo otra. Es una capacidad del equipo de ejecutar y sacar adelante unas ideas y unos proyectos que lo dejan a uno con una ilusión gigante de sentir que las cosas se pueden. Hace poco despedimos ayer, de hecho, a Sophie Kerper, una pasante muy especial que tuvimos con nosotros, y yo le preguntaba que qué era lo que más le gustaba de Baobab, qué era lo que más y lo que menos, y lo que más decía que sentir y entender que todo es posible, que lo que uno se proponga lo puede sacar y lo puede llevar a cabo. Entonces eso es un mensaje supremamente valioso que nos deja a todas, porque un poco la combinación de lo que yo siempre he sentido que funciona, más allá del camino, más allá si uno es abogado, si uno es arquitecto, si uno es ingeniero, si uno es biólogo, es como un balance de lo que yo creo y en mi experiencia ha funcionado, que son tres cosas. El primero, la pasión, que es como esta gasolina que le permite a uno pasar de un conjunto de ideas a un proyecto bien ejecutado, cueste lo que cueste, pase lo que pase, sin capital de trabajo, sin un equipo al principio consolidado, sino como esta idea que es capaz de luchar contra gigantes de la industria solo por el deseo de estar ahí compitiendo. El segundo, creería yo que es la persistencia, que sí, entonces la pasión es la gasolina, la persistencia es el motor. Es lo que lo lleva a uno de esta metodología de decir, bueno, ¿cómo aterrizo esa idea y hago que pase? Y el tercero, que es como el destino, lo que marca el camino de este motor y de esta gasolina, es la estrategia. Porque no necesariamente uno tiene que trabajar, o sea, per se trabajar duro no es una cosa que lo va a llevar a uno a un resultado que uno quiera llegar. De hecho, eso es algo que aprendimos y está ahorita marcado muy en firme en la cultura organizacional de Baobab por cómo empezó. Yo como estudiaba Derecho, tenía que hacer la tesis, tenía que sacar adelante consultorio jurídico, pues tenía las noches para trabajar en Baobab. Entonces no era que le trabajara muy duro, mucho tiempo por prolongadas horas, sino con una estrategia muy clara. Y era cómo llevar a Baobab a todos los rincones del mundo. ¿Qué hay que hacer? Empezamos siendo una marca de Instagram, sin duda, pues porque ese es el primer paso. Sí. Pero ¿cómo siendo una marca de Instagram, desde el minuto cero entendemos que lo que queremos llegar a ser no es solo una marca de Instagram, es llegar a hacer estos desfiles que cuentas en Dubái, en París, ahorita que viene uno que es el que más me emociona, que tristemente todavía no puedo hablar, pero ¿Cuándo es? Se vienen próximamente. O sea, La premisa fecha, aquí fecha. Es como en el marco del lanzamiento de una colección que nunca habíamos tenido antes en Baobab, que es otoño. Ok. Es una cuarta categoría que nos empezó a pedir Estados Unidos porque un poco la filosofía de Faltan 2 Baobab. meses. Sí, ya casi. Ya. Ya casi estoy con el pie partido, entonces estoy aquí esperando una recuperación pronta para poder irnos a este destino que es absolutamente recóndito, pero pues muy emocionante para... ¿En Colombia o no? No sabemos. Ay, un una poquito. pizza. sabemos. No, No sabemos, lo único que les puedo decir es que en Colombia fue Mavicure, que es un lugar Eso tremendamente sale en 15 especial. días. El podcast sale en 15 días, el desfile todavía no. Entonces, Mejor dicho, el siguiente probablemente no va a ser en Colombia porque ya hubo uno en Colombia el último. Pero Isa, me parece una cosa chévere lo que dijiste, que el primer punto es la pasión, pero no sé si tengo un desacuerdo ahí, es que le pasas una responsabilidad muy grande y es pasar de la idea a la ejecución en la pasión. ¿Tú crees que solo con pasión se puede pasar de la idea a la ejecución? Porque siento que, es que quiero parar en ese punto porque
para mí eso es uno de los diferenciales más grandes que tiene un emprendedor. Y lo que siento es que a ti se te da muy fácil eso. O sea, pasar de la idea a la ejecución. Ha sido todo un proceso, no Sí, creas para nada. pero tú eres una persona que como que naturalmente logra ejecutar, de lo que yo te conozco, logra pasar de idea a ejecución con mucha facilidad. No facilidad, pero más que otro tipo de persona. Y lo que yo creo que nos pasa a la mayoría de emprendedores es que soñamos, somos súper apasionados y tenemos 80.000 ideas, pero a la hora de ejecutar hay un trecho gigante. Entonces ahí no sé si ese sea un punto importante Estoy de de acuerdo discusión, como contigo. dar por sentada la ejecución dentro de la pasión, cosa que me parece un poco lejano. Yo creo que es la combinación de las tres cosas. Es la pasión, la persistencia en la ejecución y la estrategia. ¿Por qué la pasión me parece la más importante de todas? Porque uno puede tener persistencia y persistencia y persistencia, pero el camino del emprendedor es una cosa que tiene tal devoción y tan convicción, empapa tanto todas las esferas de tu vida, que si tú no tienes pasión por lo que haces, es muy difícil que logres la persistencia, que es como el segundo paso. Entonces, más allá, y hay muchas formas de ser apasionados. Una forma de ser apasionados es apasionado por el producto, es ser apasionado por un reto, es ser apasionado por un proyecto, es ser apasionado por un camino de vida, es ser un apasionado por el proceso en sí. Claro. No tiene que ser que la persona esté enamorada de su producto en sí o de una idea en específico, es tener esa pasión de decir, esto es a lo que yo me quiero dedicar y por esto es a lo que yo estoy dispuesta a luchar. Sí. Uno es aquello por lo que lucha. Claro, Eso es como una frase mejor que... dicho, esa pasión se queda corta cuando solamente hay pasión e ideas sin ejecución. Y hay una que es clave, Isa, muy tuya, y es la atracción. Esa Tú me eres parece. la maga de la atracción. O sea, yo me acuerdo que una anécdota rápida, Isa un día me contó cómo, ya nos vas a contar todo el detalle de tu ley de la atracción. Yo estaba haciendo mi práctica en Philip Morris y yo dije, esto es una puta locura. O sea, Isabela atrae las mierdas. Yo voy a traer esto. Y había una rifa de un televisor de 65 pulgadas. De acuerdo. Y yo me mentalicé y dije, me voy a ganar ese puta televisor. Me gané y todos los días decía, no, y el televisor, la gente era, ¿cuándo lo rifan? Y yo, no, ¿cuándo lo rifan? No, ¿cuándo me lo asignan? Pues a los 15 días, tú, Juan Pablo Pradilla, ganador del televisor. Y yo dije, lo hice, ya está raro. Brujería. Pues yo tengo, O sea, yo tengo otra historia que me pasó lo mismo porque Juan Pablo me contó esa historia 20.000 veces y a mí también me iban a, o sea, entré en una rifa de un televisor también en un torneo y yo, ese televisor es mío, cuando me lo asignan, ese televisor es mío y no me lo gané. Entonces yo quiero decir que, o sea, yo sí quiero decir una cosa, yo siento que Juan Pablo Lo e contó Isabela como si fuera una son- fórmula. Son muy buenos. Matemática O sea, aritmética. sí. Juan Pablo y Isabela, yo doy fe, los dos tienen un poder de atracción muy grande y yo también intenté y no me funcionó. Pero si usted quiere intentar, pruebe. De pronto le funciona. Cuéntanos. Sí, yo La creo fórmula que, aritmética la cuenta no. detrás de Baobab. Cuéntanos cómo fue que esa historia que a mí me encanta y es muy mágica de Baobab, de cómo uno, no es literal, pero cómo transforma uno una rifa en un capital semilla para el negocio. Una empresa, total. Bueno, esta es una historia única, yo creo. Es muy especial. Un poquito difícil de creer, pero es verídica, entonces por eso siento que me puedo apropiar de la teoría de la ley de la atracción en este caso. Tú me recomendabas hasta un libro. Sí, claro, la ley Sí, del por secreto, favor. y de ahí en adelante hay miles. Es un poco la filosofía de la suerte, lo tiene que coger a uno bien parado. ¿Y eso qué significa? Que uno, pues, y desde la filosofía de Baobab, uno sí tiene que atraer las cosas y uno sí se tiene que marcar un norte claro, pero las oportunidades hay que cogerlas en el instante. Entonces no es como que uno acostado una mañana se amanezca y le va a caer de la noche a la mañana una empresa, hay que levantarse a trabajar todos los días por eso, pero con la meta firme y el entendimiento de que todo se va a dar. Hay una frase muy linda de mi abuela que también me marcó, que es: la fe no es ciega, es visionaria. Es como esta visión de confiar en que las cosas se van a dar. Chévere. Pero entonces, sin más preámbulo, Juanma tiene una frase antes de que Pero no empiece es la mía, historia. es de A Walter mí me gusta Bazar. mucho esa frase, Juan Manuel, por favor. Que es que... ¿cómo es que es? Usted se la sabe perfecto, Juan Manuel. No, que es que cuando las alas del trabajo se encuentran con el viento de la oportunidad, el pájaro del éxito emprende el vuelo. fascinante. Ya es la segunda vez, Juan Manuel. una vez por temporada. Aplica. Una vez por temporada solamente, pero aplica perfecto. Vigente para la segunda temporada. Ahora sí. Esa también Bueno, era de tu abuela. pues el cuento es el siguiente. Baobab estaba pasando por su peor momento y el peor momento era, yo ya estaba como a puertas de graduarme, pero yo muy ilusa pensé que Baobab era una cosa pues fácil de hacer. Uno desde un mundo jurídico viene un poco con la idea en la cabeza de que las cosas se sacan haciendo A y el resultado es B, y uno estudia para el parcial y lo saca adelante, uno estudia para la audiencia y le va bien. O sea, es una cosa muy cíclica y muy consecuencial. Ok. El emprendimiento es una cosa casi que
azar absoluto, o sea, uno hace A y el resultado es Z. Y hay una cantidad de variables que juegan en contra de uno que uno ni siquiera puede controlar, y esa yo creo que es como la dificultad que hay detrás de esa capacidad de saber adaptarse a esas dificultades. Entonces, un poco devolviéndome a mi inocencia e ignorancia, dije, bueno, Baobab va a ser mi proyecto de 31 de diciembre, yo entro a la universidad el 23 de enero, tengo 20 días para montar una empresa o una marca en su momento. ¿Qué hay que hacer? Yo no tenía ni idea del mundo textil, no tenía ni idea. Hoy en día, pues mucho tiempo después me vine a enterar que los vestidos de baño por dentro tienen un elástico, que es para que uno salga del agua y no se les cuelgue todo. Yo eso ni siquiera sabía, entonces no conocía los talleres que eran los adecuados para poder confeccionar. Me fui a Medellín a tocar puertas, encontré un taller que nos robó la mercancía, otro que la incendió, otro que después... Era un reto tal, era salirme totalmente de mi zona de confort, que yo hasta me soñaba de noche, que Baobab era un niño pegándome con un bate. O sea, yo ya estaba a tal punto de decir, ¿cómo será que esta es una señal más para desistir de esto y dedicarme a ser abogada? Y por eso es que vuelvo a hablar de la pasión. Había algo ahí detrás que me decía, no, ¿por qué tengo que renunciar todavía? Entonces esto era un momento en el que, bueno, volvimos a ahorrar. Yo no almorzaba en la universidad para poder, como que, porque yo decía, un almuerzo de 10.000 pesos, esos son 5 pares de copas. Con 5 pares de copas todo lo que hago. Entonces, además... En ese momento nos tocó volver a empezar desde cero 1000 veces y en un momento dijimos, bueno, ya ahora sí, encontré el taller que es todo, volví a ahorrar como unos 25 días para poder comprar toda la tela de la primera colección y la iba a mandar a deprisa a Medellín, a uno de los talleres nuevos que sonaban supremamente prometedores y comprometidos con la causa. Y me dice el señor de deprisa, bueno, ¿y por cuánto quiere asegurar su tela? Y yo, no, pues no tengo un peso, por 20.000 pesos, lo mínimo, lo que sea. Pues se perdió la tela. No. Y me devolvieron 20.000 pesos. Yo decía, esto no puede ser verdad. O sea, ¿cuántas copas serían esas? 10. Muchas más de lo que me ahorré. O sea, la pérdida era toda. Cuando volvimos a empezar y por fin pudimos conseguir la producción, ya teníamos como de a 10 unidades por referencia, o sea, 100 productos en total. Hoy en día, por ejemplo, producimos por colección 50.000. Al año estamos produciendo casi 300.000 unidades. Entonces, en ese momento eran 100 unidades por colección y yo ya me sentía, pues, que lo logramos. Las primeras fotos de Baobab fueron en el fango del Jardín Botánico en Bogotá, que logré que no lo prestaran sin el fee de alquiler, que en ese momento era pues una millonada para nosotros, y el Jardín Botánico me dijo, listo, perfecto, se lo prestamos, pero sepa que los viernes, que era el día que yo no tenía clase, o sea, el día que podíamos hacer las fotos, es la visita a los colegios públicos, entonces no lo podemos cerrar, pues porque usted no se está pagando ningún alquiler, y yo dije, no hay ningún problema. Y metí a mis mejores amigas, Manuela Robledo y Gabriela Tafur, una amiga mía del colegio de la universidad, que modelaran en el fango de el área como amazónica del Jardín Botánico, y eran todos los niños felices tomándoles fotos. Claro. Unas un poquito ya como intimidadas, pero el cuento va que felices todos, ahora sí arrancó esta marca, esto era aproximándonos a noviembre, y yo pensando que lo iba a tener listo el 20 de enero. Salen del lago y de pronto las arropamos, nos ponemos a comer nuggets o lo que fuera, y de pronto me entregan la toalla toda morada. Todos los vestidos habían chorreado todo, y yo decía, esto no puede ser verdad. Vuelvo, empiece desde cero, yo decía, esto ya es demasiado. No, y por esa época pasa que mi papá se iba de viaje y me dice, mira, te voy a pedir un favor, me invitaron a un evento político y necesito que tú vayas porque yo no voy a poder estar. Yo le dije, no existe la más mínima posibilidad, fue un miércoles, me avisó como 2 semanas antes. No solo eso, sino que yo tenía, al día siguiente me acuerdo, tenía examen de público administrativo, tenía que estudiar, tenía 1000 cosas de Baobab, una cantidad como de temas pendientes por hacer, y me dice, no, es que vas y punto. Yo le dije, qué pena, te vas de viaje, o sea, no me puedes obligar. Y él entonces empieza, pues mira, van a rifar un carro, donde te lo ganes, te lo puedes quedar. Como diciendo, obviamente no se lo va a ganar, claro, pero así consigo que vaya. Yo ahí dije, le jodo la cabeza. Pero además, a otra persona le dicen eso, a mi papá me dice, yo, un valle, me pasa la rifa usted, ahí se lo gana usted. Y yo lo que entendí, dije, esta va a ser la oportunidad para que yo deje de usar mi plata de almuerzo para comprar copas y de verdad podamos hacer algo con Baobab. Entonces faltaban 2 semanas para la rifa y yo iba a almorzar con mis amigas y yo les decía, no saben, me gané un Mercedes. Me lo gané, solo que me lo gané en 2 semanas, pero me lo gané. No, yo mejor dicho, me leí todos los libros, me leí un curso de milagros, me leí absolutamente todo. ¿Cuántas boletas eran? No, es que eran solo 100, o sea, la oportunidad de ganárselo era una cosa, pues, latente, o sea, posible. ¿Y cuántas copas valía la boleta? No, pues,
¿Cuántas copas valía la boleta? Eso después se lo tuve. Es que el cuento va por orden. ¿Cuántas Entonces, boletas imagínate, tenías tú? Una. De 100. Bueno, Una igual de era 100. un 1%. Sí, una de pero 100. Igual es difícil. Pues o sea, entonces, imagínate, lo difícil no solo fue ir, sino lo que vino después. Entonces, bueno, llegué yo al cóctel político, la promedio eran 65 años para arriba, Claro. habían camarógrafos de revistas y me decía, usted que está ahí, porfa, si se puede correr. Que es que intento tomar la foto de estos y yo, sí, claro, tranquilo, yo vengo aquí por mi carro nomás. Y bueno, entonces empezaron que a rifar, el patrocinador era Mercedes, estaban financiando la campaña política de un alcalde a Bogotá que no quedó. Y el propósito de esta rifa era que, pues, recolectar mediante una boleta más fondos para seguir financiando la Igual campaña. gracias a ese candidato político Gracias. que no logró Gracias. su aspiración Gracias. política, pero Hoy, creó una las dentro de eso, empresas estamos más aquí por este importantes. táchalo. Oiga, sí. Entonces, bueno, empezaron a rifar que la maleta de golf para el carro, que la chaqueta Mercedes, que no Y sé esa qué. gente quedaba Y era eliminada. gravísimo porque estaba uno dentro de una balota y Claro. el que ganara, chao, ya no hacía parte Se de la ganaba rifa. una talega para el carro. increíble, Sí, pero y pues ya, chao, carro. adiós, exacto. Y la tristeza absoluta de no participar. Y entonces dijeron, bueno, ahora sí, para lo que vinimos esta noche, la rifa del Mercedes, pero para que sea más emocionante, el ganador no va a ser la balota número 1 que saquemos, sino la número 8. No, qué No. vaina tan estresante. Y yo solo gritaba, por favor, no. Menos mal, nadie oyó, nadie me paró bolas. Un paréntesis aquí, antes del correo institucional de Baobab, mi correo era isabelaf888@hotmail.com. El 8 siempre ha sido mi número, pero yo igual en ese momento como que estaba tan angustiada que yo así no lo veía. caíste en ¿Y cuenta. estás recibiendo hojas de vida en ese correo para cosas personales o no? O ya- Está desactivado. Y estás, estás activado. estás en tu mes de la suerte. Esto es mi mes de la suerte, tal cual. Y es mi mes de mi signo, Leo. No puede ser. No. No, O sea, vamos a ver qué rifa hay por ahí. ¿Y la rifa, qué día era El la...? baloto de pronto sí. ¿Era el 8 La o rifa- alguna no, vaina, era no? también en agosto. Fue el 13 de agosto. ¿Qué? Pero entonces, imagínense. Entonces empiezan, bueno, Es que a mí me Yo, contó y esta historia y yo salí convencido a ganarme la televisión, me la gané y dije, no, esta mierda, weón, ya descubrí la vida. pero entonces lo más chistoso de todo es que, bueno, empiezan a sacar las balotas y la número 7 además era un amiguísimo de mi papá y yo decía, Dios mío, esto a mí, ¿en qué momento me va a tocar? Y dicen, bueno, ahora sí, para sacar la balota ganadora, llamemos a una persona. Y ella era la hija del que había financiado toda la campaña, todo el evento, tenía como 10 boletas y yo decía, no importa, lo que es para uno es para uno. La fe no es ciega, sino visionaria. Sí, exacto. Y de pronto dicen, bueno, la balota ganadora es, el número ganador es el número 93, que era mi número. Y yo dije, ¿está la sensación que siento de locura? Que me quedé, no dije nada, yo dije, esto es, o sea, me volví bruja, tal cual el sentimiento tuyo con la televisión, dije, ¿qué es esto? Yo dije, ahora mi papá, ¿cómo me vas a creer? Entonces inmediatamente salté, grité, todos se decían, ¿esa qué edad tiene? Esa ni tiene pase, quedó en el carro a la campaña. Entonces yo dije, no, qué pena, me muere la pena. Muchísimas gracias al futuro alcalde, pero yo a la verdadera persona que le tengo que agradecer es a mi papá, porque me mandó con su boleta y me dijo que si yo me lo ganaba me lo podía quedar. Y así constituía de testigos a todos los amigos, a Yo todos no los puedo amigos. creer, yo no puedo Entonces creer. yo en esa llamadera, en esa angustia para que me creyera, él se le había inclusive olvidado que era ese día, entonces yo lo llamé, pero absolutamente afónica, y él me decía, ¿pero qué es lo que te pasa? Y yo tratando de encontrar las palabras para decirle que me había ganado el carro, que ya tenía un futuro, y de pronto me dice, tú ese carro no lo tocas hasta que yo llegue. Y eso faltaba como un mes. Y yo, Dios mío, santo, pero qué pasa, o sea, pero él me lo dijo y todos los testigos y todo. Y todo. Yo, ¿ahora qué voy a hacer? Y yo me paré en la tarima y dije, gracias, pa, por regalarme el carro, ya me lo asigné. Todo, me lo asigné. Yo ya Me lo lo tenía asignó vendido. él, Como además. buena abogada, dejaste las pruebas Prueba claras. constituida. Material probatorio, ya, todo check. Y resulta que cuando volvió él, en una lección de la vida grande, que hoy en día le agradezco, me dijo, mira, te voy a decir una cosa. El carro es tuyo, sí, eso te lo dije yo voy a honrar eso, pero yo te voy a dar el carro el día que, 1, tú te gradúes, o 2, no lo necesites. Porque tú tienes que aprender que en la vida uno no monta empresa a punta de una lotería, a punta del azar y a punta de la suerte. Entonces tú tienes que saber cuál es el camino correcto y este no lo es. Y yo decía, no puede ser. O sea, me gané un carro y no lo puedo usar. ¿Qué es esto? Me dijo, no, si quieres lo puedes usar, te puedes ir a la universidad en eso. Y yo, ¿qué lo voy a usar? Se me desvaloriza. Pues que lo venda, ¿qué? Entonces todo el cuento terminó siendo que nosotros ¿Pero tú entramos. aceptaste eso o no? Es que no tenía opción. Era mi papá. O sea, fue como que o lo tomas o lo Yo dejas. siento que creo que ninguno de los tres hubiera aceptado No, eso. pues, Hubiera sido hice una pelea pataleta. a Sí. muerte. a muerte. O sea, hubiera sido, pues me voy de la A casa. hoy, Y, Y duermo en mi carro. Exacto. Y duermo en mi carro. Duermo en mi a carro. hoy, a hoy Mercedes, hubiera No tengo perdido. que- A hoy hubiera perdido. Entonces lo curioso fue que ya cuando nos entró la plata del carro, nosotros ya vendíamos en Victoria's Secret, esa vez lo usamos para un inventario de diciembre,
Pero entonces eso es algo que hoy en día valoramos muchísimo, que es esa capacidad de trabajar con las garras. Nuestra directora de activaciones y lanzamientos siempre dice, lo que aprendí en Baobab es que aquí se trabaja con las garras. Entonces eso fomentó una cultura de emprendimiento, yo creo que muy importante, que no es botarle plata al problema y vaya y resuelva con todo el capital que tenemos, sino desde el principio nos tocó empezar demasiado justos. Tanto así que, por ejemplo, para el desfile de Dubái, eso fue en un momento demasiado fluctuante del dólar y en un momento se nos salió absolutamente presupuesto y no había presupuesto para las maquilladoras. Entonces que dijimos, nada, nosotros maquillamos, aprendemos clases y vamos y las maquillamos. Sí. Y eso es algo que nos ha permitido realmente crecer con esta cultura y sobre todo, más allá de aprender a no botarle plata al problema, uno aprende a encontrar la innovación en las dificultades. No, Y por eso tengo yo aquí mi coco, que es otra historia. Muy genio tu papá, porque creó como un futuro, o sea, como que Total. o sea, el carro finalmente no significaba nada, güey, pero se volvía esa excusa para todos los días trabajar y decirle, es que en 3 años que ya me gradúe, ya voy a poder vender el carro que vale 100 millones de pesos, 200, lo que sea, y voy a metérselos. Pero eso era como, o sea, el papá sabía que 5 años, que si lograba que Isabela le trabajara 5 años como una loca Baobab, lo que terminó pasando es que el día que vendió el carro, pues el carro no cambió Baobab. De acuerdo. Pero el carro intangible, como Cambió ese el mindset. pensamiento del carro, la enloqueció para trabajar 5 años. Pues más allá que trabajar con la meta del carro, fue también seguir trabajando en esas condiciones tan complejas, que era como que no hay ni para almorzar ni para comprar la copa. Y eso en un momento nos giró y entonces por eso cada proceso, cada parte de la evolución ha sido tan significativa, porque es acordarnos un poco desde dónde venimos. Entonces eso yo creo que es lo más Está muy chévere. importante. Y hay una realidad que a veces hablamos con Juanma y con Juanpa, y es que cuando hay menos plata, las decisiones se toman con más inteligencia. Sin duda. O sea, como que Sin duda. el exceso de plata Exacto. hace que uno no tenga que pensar tanto para optimizar. Ese es el resultado Es el detrás de resultado. eso. ¿Cómo es que Esa es es ese una cuento? historia muy interesante porque, bueno, después de que pudimos componer otra vez la producción de los vestidos que salieron manchados del fango del jardín botánico, necesitábamos ya salir al mercado. Cuanto antes, ya nos iba a coger Navidad. Claro. Y no teníamos empaques. Entonces empezamos a cotizar empaques sostenibles, reciclados, Yo veo esto. pero todos pedían que las cantidades mínimas fueran 1000. Productor nacional, internacional, importado, productor que sea 1000. Yo ni siquiera tenía la caja para comprar 100 empaques, usarlos y los otros 900 guardarlos. No existía la posibilidad. Claro. Y peleé con el proveedor, no hubo forma. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? La colección en ese momento se llamaba Fruit Jungle. Entonces decíamos, bueno, esto es una jungla de frutas. ¿Qué tal si uno pudiera empacar una fruta? ¿Qué tal si algún derivado de eso? Pues la patilla es divina, pero eso se pudre. ¿Qué hay que hacer? Y así fue, con también una ayuda de una tía mía que es una artista, llegamos a el empaque del coco. Y esto ha sido tremendamente ¿Cuántas tías simbólico. tienes tú? No me digas que 8. Para mi tía número 8. La artista, tengo la abogada, la ¿Se la administradora. conoce? Pilar Hernández de Kitara, Ah, otra claro, creadora. claro. Ella es la... Sí, ella nos ayudó a transformar esta idea en realidad. Artista 100%. 100%. Entonces un poco esto Siempre nos coge el llevó, stand número 8 en las ferias. ¿No? A la derecha, el 8. siempre nos ayudó a llevar esto a cabo y esto hoy en día ha sido un elemento pues que transformó la marca. Este es el empaque, es una cartera de coco que después se puede usar para la playa, no produce ningún desperdicio de plástico. Sí. Y en su momento cuando conocimos a Victoria's Secret, ellos nos dijeron, pues bueno, ellos querían transformar su marca en un marketplace y querían hacer una curaduría inicial de 10 marcas en el mundo. Ellos dijeron, los conocimos en el Miami Swim Show, y ellos dijeron, bueno, marcas de vestidos de baño lindas hemos visto por todo el mundo, en todos los continentes. Eso es lo que hay, son marcas lindas. Pero es la primera vez en la vida que hemos visto una marca que empaque sus vestidos en un coco. Los queremos. Y eso empezó a volverse un tema conversacional, empezó a volverse un tema parte del ADN. ¿Uno cómo manda cocos a Estados Unidos? Uy, eso es todo un proceso muy complejo. Eso debe Muy ser complejo. Además, para que después el departamento de compliance nos autorizara, nos decían, bueno, por favor, explíquenos qué porcentaje de plástico contiene el empaque de coco. Y nosotros, no, nada, cero, es un coco que uno desprende una palma. Entonces, por favor, confirme si es polietileno o si es telos. No, se imaginan, uno va y coge del árbol. Que no tiene... Claro, Pero el no te elastizar, piden- que era como un molde típico entendí, gringo. O sea, no Pero como no te piden como hace un molde inmunizarlo ni del nada por el También en estilo. Panamá nos pedían eso. Fue muy complejo. El primer despacho internacional que hicimos pesó 1 tonelada por los cocos. No, pues sí, Que sí, la aduana los paraba. Eso fue un lío muy complejo, pero al fin y al cabo era una estrategia de mercadeo, porque esto cuesta muchísimo más que un empaque tradicional. Claro. Pero es todo el valor agregado que da el tema de. En su momento, mucho tiempo fuimos la marca de los cocos. Claro, 100%. Así, Y, tal cual. y viene todavía más cosas de coco, porque yo ayer estaba trotando y vi que al lado de la casa Baobab se viene Coco by Baobab, que
Otra Me imagino sorpresa. que algo tiene que ver con los Yo cocos. no he visto eso. Yo no he visto Otra sorpresa que todavía no puedo contar, pero un poco viene detrás de esta historia también, que fue en su momento queríamos ese local, nos parecía que era supremamente estratégico para poder abrir un flagship store en Colombia, que era más algo que nos iba a permitir tener caja para poder financiar los proyectos y todas las órdenes de producción internacionales, sobre todo porque estos clientes pagan a 30, 60, 90 días y nosotros pues endeudados para producir la primera producción y de pronto ellos colgaban en pre-order la página, se agotaba y la pre-order era más grande que la producción inicial y no teníamos plata, no, teníamos una deuda salvaje porque nos pedían más y ni siquiera nos habían pagado la orden inicial y faltaba como 2 meses para que la pagaran. Entonces dijimos, tenemos que alterar el modelo de negocio porque si bien queremos construir y consolidar la marca a través de canales B2B, es necesario amarrar esa estrategia a un B2C muy sólido que nos da caja y nos da pues liquidez inmediata. Claro. Entonces dijimos, el proyecto es abrir una tienda. Fue supremamente demorada la obra porque llegaba un momento en que nos llegaba una recompra de Revolve y era, tenemos capital o para comprar los ladrillos y seguir con la remodelación o para la producción. Pues, ¿a qué vamos? A la producción. Y son fechas de cancelación durísimas. Entonces, on hold. Bueno, eso fue una cosa demasiado morada, pero toda la historia va a que este era un local que queríamos y el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, exigía que fuera un local de expendio de comidas. Y nosotros, pues, en su momento no teníamos expendio de comidas. Pero lo que hicimos fue decir, bueno, si nosotros tenemos un coco de empaque, ¿por qué no el desecho de lo que salga de este empaque, llámese agua de coco, la fruta, la vendemos en un coco bar y creamos toda una experiencia en torno a la marca y que las personas, mientras tu novia se está midiendo un vestido de baño, tú puedes tomar una piña colada hecha del empaque. Okay, y ahí salió el coco bar de la tienda vendida. Y lo que va a pasar es que el coco bar se va a ampliar a coco. Una tienda de cosas de coco o vas que a vender vende vestidos de baño hechos con coco. Ya veremos. O sea, hay una de dos, o vestidos de baño hechos a partir de coco o un tema gastronómico. Con todo lo que pasa a los cocos. Alguna de las dos. Pero Isa, yo tengo una duda. ¿A ti te fascinaban los vestidos de baño? O sea, ¿por qué escogiste como una marca de vestidos de baño y no cualquier otra cosa? Como yo creo que era un proyecto que me apasionaba un montón. Más allá de los vestidos de baño en sí, era un tema de emprendimiento en general y propuestas de valor compartido. En su momento estaba viendo una clase en la Universidad de Administración que hablaba un poco del capitalismo consciente, sostenible, y cómo hoy en día las empresas migraban más allá de simplemente generar una meta de utilidad, poder generar un impacto positivo a través de sus ventas. Y eso me parecía fascinante porque era como matar 2 pájaros de un solo tiro y involucraba muchísimo un tema de innovación. Entonces ahí fue cuando empecé a pensar, los vestidos de baño es algo que siempre me ha apasionado y el nombre Baobab me empezó a resonar mucho en la cabeza porque Baobab significa el árbol de la vida. Entonces pensé, bueno, si uno pudiera por cada vestido de baño que se vende sembrar un árbol, sería un proyecto que pues generaría muchísimo más valor que el de la clienta que únicamente satisface su necesidad de ir a la playa. Después migramos a un tema de restauración de arrecifes de coral y hoy en día nuestro proyecto es ser la primera marca resortwear del mundo que no genera desperdicio textil. Eso es una meta grande, ambiciosa, por eso tenemos una directora de sostenibilidad como Gabriela Jaramillo, una mente creativa brillante que está detrás de este proyecto. Pero ya la familiaridad con los vestidos de baño empezó también, ahí tiene otra historia parecida a mi papá, que es que cuando yo era chiquita, él cuando estaba en la universidad y pedía estas máquinas a Alemania, montó una marca que no sé si ustedes conocen que se llama Las Gatas. Obviamente. Las Gatas de ropa interior popular y él producía medias y calzones y los vendía al por mayor. El típico calzón amarillo del 31. Del 31, claro. En su familia, la tía Marta. Yo, o mi tía, saludo a mi tía Marta, nos lleva todos calzoncillos amarillos para que nos pongamos todos el 31 y los compra ya. Eso da buena suerte. ¿Cómo es la cosa? Pues yo todavía no me he ganado ninguna rifa, pero el año que viene... ¿Pero se han puesto los calzones amarillos? Claro, religiosamente. Entonces, cuando yo tenía 11 años, le pregunté que si yo podía trabajar en Las Gatas en vacaciones. Y me dijo que sí, pero que era el horario de los demás trabajadores. Entonces, pues yo dije que sí. Y fue una experiencia demasiado... ¿Y qué hacías en Las Gatas? Yo trabajaba con la supervisora de todos los puntos. Entonces, íbamos por todas las localidades en las cuales se venden Las Gatas, haciendo, pues, generando arqueos, revisando caja, revisando la exhibición, cuadrando con los proveedores. Y era sumamente emocionante porque a mí me encantaban Las Gatas, pero pues yo sentía que era un mercado que yo no entendía mucho porque esto era, también había fajas, había cosas de control y yo decía, bueno, esto me encanta, pero pues necesito entender un poco más del mercado. Y en una de esas, me acuerdo, íbamos volviendo de Zipaquirá y yo llamé a mi papá a decirle que estábamos teniendo un problema, que ya era diciembre y Tol, que era nuestro proveedor más importante, el de medias veladas, no nos había despachado.
que qué íbamos a hacer. ¿Y Sobre cuántos, todo cuántos años tenías en ese momento? 11. No, tú, No, o sea, marica. Isabela, me imagino con Yo a dos los 11 celulares, no hubiera con entendido. libreta, ¿Qué opa? 80 Estoy acá. problemas. Mierda, ¿qué es que te acuerdas ¿Cómo es todo que el no nos va a proveedor? entregar ese mango? o sea, puteando al proveedor. ¿Usted No, qué le pero pasa? mira, güey? miren lo que pasa Isa, tú- detrás. tú El naciste en No eso, o sea, encuentro las palabras, ¿en qué no encuentro... momento? Ella todo lo tenía preparado, o sea, dijo, no voy a contratar a un abogado, voy a hacer yo, o sea, todo lo voy a hacer yo. Claro, ya lo había hackeado el sistema. Ya había Pero hackeado el entonces, sistema. el problema fue que, además, la dinámica de las gatas es que hay un gato por punto. El gato es el que cuida la entrada y quedan en puntos en los que la seguridad es compleja. Entonces, el gato lo que tiene que hacer es, pues, cuando no es temporada alta, estoquear todo el almacén y cuando es, pues, temporada de diciembre, cuidar que no se roben la mercancía. Entonces, el problema que me decía mi papá, yo ya me dije, mira, nos está pasando esto, ¿qué hacemos? Y me dice, mira, tú lo que tienes que decirle a José Meckler, que es el dueño de todo, lo vas a llamar y le vas a decir que donde él nos despache Le mando mañana 3 gatos. no, devolvemos toda la mercancía y vaciamos todo lo que haya de todas las gatas porque no podemos poner a los gatos en plena temporada a surtir la Con mercancía. 11 años tú llamabas a... Y tú le dijiste, tú lo tienes Imagínese que esa- llamar a decirle eso. Y yo le dije, me da miedo, Oh, pues me obvio. da pena. Me da pena. Y me dijo, mira, a ti en la vida nada te va a dar miedo, pero sobre todo nada te va a dar pena. Lo llamas inmediatamente. Entonces yo, bueno, cogí el teléfono y yo, eso sonaba, yo decía, por favor, que no conteste, por favor, que no conteste, por favor. ¡Aló! Y yo, no. Hola, José, ¿cómo estás? Además, en esa época tenía una voz de Mickey, mejor dicho, más Obvio. aguda de la que tengo hoy. Y, José, ¿cómo estás? Mira, yo soy Isabela, la hija de Daniel, te llamo a decirte que Te sí. voy a decir una cosa. No, ojalá hubiera sido así de contundente. Mi papá manda a decir Sí, que... no. Y él oyendo por el teléfono, entonces yo le dije, mira, quería decirte que si tú no nos puedes despachar, no, y mi papá, no nos puedes, no, si no nos despachas, yo, si no nos despachas, para mañana, por tarde, te vamos a vaciar todas las gatas de mercancía porque no podemos cumplir la meta con una marca que no esté teniéndonos a nosotros en prioridad. Y yo creo que le dio tanta risa, le pareció tan absurdo que efectivamente al día siguiente todas las gatas estoqueadas de todo. Fue espectacular que hace poco nos encontramos con José en una feria en París, Está muy fuimos bueno a ese comer. cuento, Fue espectacular ver también pues la historia, el proceso de haber sido pues proveedor de las gatas y después ahorita aliados de la industria textil visitando una feria en París. No, tu papá Muy loco. creó un talento impresionante. Este parece un pues, podcast de mi imagínese. papá, lo hubiéramos invitado. Porque sí, En verdad. siento Tenerlo que, otra vez. o sea, tu papá es un genio, o sea, es como todos los deportistas de alto rendimiento que los papás son como los coaches, o sea, Como el No, papá de las perdón, Williams. perdón, no pueden dejar de lado a mi mamá. Perdón, pero aquí la persona más importante en mi vida ha sido mi mamá. Es la persona que nos transmitió a Irene y a mí, mi hermana, la importancia detrás de todo lo que uno hace en la entonces hay vida. que traerlos a los dos. Sí, por favor, Sí, gracias. porque es un trabajo en equipo. Sin duda. Y sobre todo que mi mamá siempre ha sembrado una semilla muy importante en las dos. Y en mi papá también, y es la importancia detrás de lo que uno hace todos los días. Uno no trabaja por trabajar, uno no se levanta todos los días por levantarse, sino uno lo hace con el propósito de ayudar a los demás, de ser buena persona, de poder generar un impacto positivo, sino ¿para qué está uno haciendo todo esto? Entonces, a pesar Eso de está que muy este chévere. podcast se ha hablado mucho de mi papá, por favor no dejemos de lado a mi mamá. No, me gusta, me gusta. Me parece importantísimo, ¿no? Además, ustedes Porque la es que uno- conocen. Claro, Ustedes saben el los personaje iguales, que ¿no? es. Cañón, Es más, todas las conocemos ferias más con a tu nosotros. mamá. Literal. O sea, a la que conocemos realmente es a tu mamá y a tu papá lo hemos visto un par de veces. Tu papá se vuelve, yo lo que creo es que un gran mentor de emprendimiento y como Sí. estamos hablando como el tema empresarial, pues es más fácil mencionar a tu papá, pero tu de mamá se acuerdo. vuelve una mentora de vida también muy De importante, acuerdo. que es la que hace que todo tenga el andamio para poder pasar y poder Que emprender. todo tenga sentido. me Estoy parece totalmente muy de chévere. acuerdo. El año pasado constituimos el Día de la Tierra, la Fundación Baobab, y yo creo que gran parte de eso viene gracias a su modo de ver la vida, sus lecciones detrás de todo eso. Qué chimbo uno tener una fundación. Yo estoy aquí como acalorado, ustedes me hicieron poner chaqueta porque los vi tan elegantes todos de sud que me puse yo entonces también un traje. Y es así. Santi, nos cuenta damos. por qué estamos elegantes. No, es que realmente para un invitado elegante amerita una pinta elegante. Y la gente siempre dice, no, es que ustedes viven así como medio desarreglados. Pues no, pues no. Sí, o sea, esto es... Toca Mírenme, Juan Manuel, Mire- la presencia. mire la elegancia que traemos todos hoy. Siento que... ¿Tú qué opinas, Isa? ¿Cómo se nos ve, cómo se nos ve Fabulosos, esta pinta? fabulosos, imposible mejor. ¿Sí? Y el suit matching de Juan Manuel pues viene para la siguiente colección de Baobab. Eso está para la siguiente. Pero no, o sea, ¿tú crees que la apariencia, como se ve a uno, tiene algún cambio en los resultados? No, no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que es más cómo se siente uno consigo mismo, se siente uno? cómo siente uno la capacidad de que cuenta con uno mismo y de que todas las cosas son posibles. Ya el resto es adorno. Lo que sí nos ha pasado como desde que nos empezamos a vestir así de elegantes es que antes llegábamos a un restaurante y en nuestras pintas usuales
y era como, no hay mesa. Y el otro día entramos a un restaurante así, señor, por favor, adelante. ¿Mesa? No, pero por supuesto. Me encanta volvernos a Me tener acá. encanta. Bueno, Señor, lleguen como don lleguen. Juan Pablo. ¿Cómo es que es tu nombre? Se me fue Santiago. Entonces, eso es una crítica para todos los restaurantes. No, mentira. No, esto es una crítica para que uno se puede vestir como sea, no debería importar cómo se viste uno. Pero sí estamos muy elegantes y eso es porque te queríamos recibir muy elegantes. Muchas gracias, qué honor. Yo me vine en Baobab y me tocó ponerme chaqueta y todo para estar a la altura. ¿Cierto? Pero si quieres podemos botar la chaqueta y quedarte en Baobab. Por ahora Sí, estoy sí, sí. bien. No, qué elegancia, qué elegancia. Y esto debería pasar más seguido. ¿No dice? Me encanta. Eso sí, Hablemos- mantenemos la misma edad. O sea, sí parecemos de la misma edad, ¿o no? Ya nos vemos, Juanma. Pues supe que Juan Manuel cumple 30 la próxima semana. Uy, de eso no se habla, de eso no se habla. Tema prohibido. De eso no se habla. Los 30 de Manolo. Venga. ¿Qué hacemos? Un disco como Sí, debería ser, exacto. los 30 de Manolo. Los 30 de Oigan, pero Joselito, yo los 30 siento que de... estoy llegando a los 30 intacto. Sí, Juan sea- Manuel, desde que está a punto de cumplir 30, está teniendo dolores de espalda, dolor de cabeza y además mucha angustia. Entonces, Ansiedad, está ansioso. ansiedad. Entonces, No. si usted tiene algún consejo para darle a Juan Manuel por haber cumplido 30, por favor escríbalo acá abajo y suscríbase al canal. Y un mensajito de apoyo. Vamos, Queremos, estoy Juanma, bienvenido a los intacto. 30. Estoy muy feliz de cumplir 30. Sí, claro. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Estoy entero. Llego en mi prime Bueno, a los 30. sí, Juanma, sí, eso es verdad, eso es verdad. Entonces, ¿qué, Juan Pablo, qué iba a decir usted? ¿A qué pasamos? ¿Con qué seguimos? No, ya me encantaría saber de la Fundación Baobab. Ah, sí, o sea, claro. esa vaina la tiraste así como... Sí, tengo como una tengo una y- fundación. Pero eso fue un evento lo máximo. La Fundación Baobab tiene 3 pilares: People, Planet y Community. Personas, planeta y comunidad. Un poco lo que empezamos a ver era que todo este como crecimiento que estaba teniendo Baobab, sí, generaba un impacto positivo en la marca, pero empezamos a ver que el propósito que queríamos generar era muchísimo mayor a la marca, trascendía mucho más allá de la filosofía. Y con este pilar y con esta misión de volvernos la primera marca resortwear sin desecho textil en el mundo, empezamos a ver que de ahí se derivaban una cantidad de proyectos adicionales que iban mucho más allá de incluso la industria de la moda. O sea, como para generar un impacto real, un cambio trascendental, era importante generar alianzas público-privadas también con otras entidades más allá de la moda. Entonces empezamos con estos 3 pilares. El de People, que es personas, tiene un proyecto que se llama Confeccionando Oportunidades. Nos aliamos con la Fundación Interno de Joana Bamón y lo que hacemos es capacitar a personas y a sus Oye, familias. hablando de esa fundación, el otro día queríamos ir al restaurante de la fundación. ¿Eso ya no Lo existe? lo cerraron porque Usted tenía razón, lo cerraron. la cárcel se trasladó. Obvio tenía razón. No, perdón el paréntesis, pero Tranquilo. entonces continuemos. Entonces, en lo que consiste Confeccionando Oportunidades es pagar un sustento para que las personas que quieren tener, por ejemplo, un futuro distinto, puedan acceder a técnicas de capacitación de confección y puedan posteriormente ser vinculadas a nuestros talleres Está muy chévere. o generar nuevos emprendimientos para que tengan una oportunidad nueva en un mercado laboral competitivo como es Colombia. Pausa. ¿Cuántos empleos o indirectos o lo que sea está generando Baobab hoy en día? Nosotros internos tenemos 50 personas trabajando con nosotros, más una red de talleres aliados que yo diría que puede llegar a más de 500 personas. Tenemos muchos talleres que ya producen todo el año con Baobab y eso es algo también supremamente significativo que le deja a uno el emprendimiento. Es Uno que puede- 300.000 piezas. uno unidades. puede ver, uno 300.000. puede ver realmente que pues las empresas son entes creadores de valor social, transforman Total. vidas. Uno puede ver como una persona que antes tenía un taller pequeño, hoy en día tiene a 5, 10, 15 operarias contratadas, tiene al señor de corte y esto empieza a generar una cantidad de efecto dominó y de réplica de valor, no solo para Baobab, sino para sus trabajadores, sus colaboradores, sino sobre todo estos talleres aliados que le apuestan a llevar Baobab a todos los lugares del mundo. Y No, sí. Estamos Es que- haciendo... Sí. pues que yo tengo una pregunta porque cuando nosotros te conocimos, a mí me parecía muy chistoso que tú no dejabas nada al azar y lo hacías todo, absolutamente todo tú. No había socios, no hay nada, o sea, no hay, creo que todavía no hay. No hay. No hay nada. ¿Cómo fue ese proceso de empezar a meter gente a tu equipo cuando tú eras supremamente enfocada al detalle y que todo tenía que pasar por ti? Pues todo no tenía es que todo tuviera que pasar por mí, es que no había presupuesto para contratar un equipo, que es distinto. Entonces me tocaba hacer todo a mí. Pero hoy en día es un equipo de mujeres, la mayoría son mujeres, todos los cargos directivos son mujeres. Mentes creativas, trabajadoras, perseverantes, son mujeres que admiro infinitamente, que se levantan todos los días a
ver cómo le trabajan este sueño. Es impresionante ver que Baobab ya no es ni siquiera ese niño que me pegaba en la cabeza cuando yo me lo soñaba. Con un bate, ¿no? Con un bate, ni siquiera es un sueño que yo te he metido en la cabeza, sino es el sueño de muchas mentes, de muchos corazones que trabajan todo el día por esto. Entonces es absolutamente fascinante, por eso de mis cosas favoritas es ver al equipo crecer, porque mi reto inicial fue ver cómo uno puede crear una propuesta de valor. El segundo reto fue ver uno cómo puede crear una propuesta de valor capaz de penetrar mercados internacionales y mercados internacionales de lujo. Mi tercer reto hoy en día, que siento que es el momento en el que está Baobab, es cómo generar el liderazgo suficiente para poder retar a un equipo a que él mismo se rete todos los días y poder llevar a que estas personas que creen en Baobab, que sueñan con Baobab, se levanten todos los días con una ilusión y sobre todo un reto. Eso yo creo que hoy en día es en lo que está Es que Baobab. muy loco porque ahí el día de mañana puedes dar el paso al costado y ser magistrada. Creo que ese sueño ya quedó más desdibujado. Y sabes que ese sueño no se puede lograr. Yo me acuerdo que cuando yo conocí a Isa, una cosa que me impresionaba mucho, me llamaba mucho la atención en las ferias, era esa atención al detalle que tenía Isabela. O sea, era como Obsesiva. obsesiva. Y competitiva. y- ¿Cuánto vas? ¿Cuánto Yo vendí? me acuerdo Y tanto. pero Nah, tocaba no, montar pero- un stand y todo el mundo estaba estresado y Isa llegaba al stand y se aumentaba el nivel de estrés. ¿Cómo, O sea, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron eso? Venga, necesito a alguien que me ayude con esto acá. No, y era impresionante. Necesito espejos, necesito espejos. Pero como que había una tensión muy chévere que a mí siempre me llamaba, una tensión muy chévere que siempre me llamaba la atención, hágame el favor, que era como, no, estoy haciendo el stand y entonces las florecitas y perfecto, y nosotros de la nada, ¿cómo hacemos eso? No, es imposible hacer esa vaina, llevo 2 meses, no sé, y nosotros éramos como, no. Así que es imposible hacer, uno lo hacía ahora, nos O sea, hacían unos sí, sí, montajes sí, pero florales nosotros- espectaculares. Nosotros nunca lo lográbamos. O sea, era como, sí, o sea, traíamos, las flores eran horribles, las nuestras, como que todo, nosotros siempre teníamos muy mal gusto. Pero lo hacíamos con mucho amor igual. Pero Isabela, todo era perfecto. Y creo que. Lejos de. Imagínense. No, la lejos de- perfección es el enemigo de uno, de verdad. Y eso lo hemos visto en Baobab, te lo juro, te lo juro. Alguien Pero que eso- entró como el rehab de perfección. O sea, eso es como no. O sea, tú, de verdad, Isa, tú No amas lo la. tienes que aceptar. No, pero, exacto. Pero pues ahí No. está. Pero, De pero hecho, eso es muy importante en tu Pero es vida. muy chévere. Pues, o sea, eso es algo muy la verga. Yo creo que hay dos formas de ver las cosas. Una, que es algo que todas tenemos absolutamente interiorizado en Baobab, que es fallar también es avanzar. Y todas nos equivocamos y hacemos una cantidad de embarradas que pues ustedes se imaginarán. Pero eso quiere decir que uno está avanzando y que uno está sacando cosas adelante. Eso es chévere. ¿Qué es más allá un poco lo que siento que dices? Es un poco la estética de Baobab. Nosotros entendimos, y eso fue una estrategia que empezamos también con prueba de error, a entender que la forma de penetrar mercados internacionales, sobre todo, más allá que el producto, más allá en sí que la pieza, era la historia detrás que pudiéramos transmitir y la capacidad de generar un sentimiento aspiracional en torno a la marca. Cuando nosotros entramos a Saks, después de como 4 veces que nos dijeran que no, ellos decidieron que sí por las fotos que teníamos, por nuestro catálogo, por nuestro lookbook, por nuestra capacidad de decir, esto no es una pieza de baño, esto es este universo de marca. Entonces, desde ahí, desde ese momento, empezamos a meterle toda la ficha a las fotos. Por eso desde el principio fue en el jardín botánico y no en una pared blanca. Y eso es lo que nos ha llevado a hacer estas grandes activaciones y lanzamientos en el mundo. Hoy en día ya no son solo las fotos, sino son estos desfiles que son capaces de generar ese sentimiento de emoción por ver qué viene, más allá de la prenda en sí. No, y yo me acuerdo que eso, devolviéndonos otra vez a las ferias de emprendimiento, era una visión muy clara porque, no sé, íbamos a la feria de junio, que uno si la rompía vendía 40 millones y se salía y vendía los 40 millones y decía, voy a meterle 40 millones unas fotos. Y éramos todos, mierda, marica, nosotros les vamos a meter 2. Isabela se enloqueció, pero era esa visión de entender que es que así es como iba a vender la marca. Y se iba al desierto de la Tatacoa, después iba a Guaviare, no sé, te has ido a un montón de sitios a tomar unas fotos absolutamente épicas. Y lo último que hiciste es demasiado pasado, que es una pasarela en los cerros de Mavecure. ¿Estoy diciendo todo bien? Todo bien. Todo muy bien. ¿Cuántas modelos llevaste? O sea, cogiste el avión entero Cuenta de la Sartena. historia, Era sí. tanta gente que Pues te tocó sí, todo el avión. tuvimos un charter Baobab, el vuelo era Baobab, alquilamos un avión para poder llevar a las modelos. Pues Que era salía tanta más la barato que comprar la etiqueta cada una. De De nuevo, acuerdo. acá se trabaja con las O garras. sea, a ustedes no les tocó lo de la tiquetera de Viva Colombia, que, ¿cómo se llama? De esa Bancolombia. gente de Viva Colombia, sí, que perdimos. Nosotros compramos 7 tiqueteras. Eso ya antes de que entrara en quiebra. El La semana primera- antes. Creo que fue el lunes que las compramos y el martes No, pasó esa fue vaina. peor porque nosotros en la planeación por primera vez dijimos como, oiga, venga, seamos un poquito más organizados, por Estamos favor. viajando un O sea, montón en estamos Colombia. viajando un montón. Por primera vez
ahorremos, compremos la tiquetera, creamos en esta vaina. Vea, yo les mostré, me llegó el mail de 40, ¿qué? Era como 20% de descuento. Comprémoslo ya, 7 tiquetes nacionales, perfecto. Sí, una decisión que sonaba inteligente. Yo llegué, lo compré y entonces yo, Juan Manuel, para ella, ustedes también compró. Pum, 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 compramos. Llegamos al equipo, pues no solo para los 3, para 3 personas más. Pa. Sí. Una semana después, quebrados. Y yo, o sea, yo decía, no puede ser. Sí. Uno, ¿Cuál es ¿sabe el qué? aprendizaje? No vaya en contra de su esencia. Exacto. Si usted es desorganizado, siga siendo desorganizado. Me encanta. O sea, qué cosa tan estresante. O sea, yo no puedo Pero creer. ¿Quién nos va a responder? No, ¿quién O sea, nos va a si usted responder? Ahora planea- toca mandar una carta, no tenemos abogado, No nos tenemos cuesta ni el idea. abogado lo mismo que las tiqueteras, ya nos jodimos. Qué desastre. Esa plata se perdió. Qué desastre. Si usted no planea en su vida, no empiece a planear ya. Ya es Porque muy esto tarde. Sea fiel a su esencia. Oiga, pero en serio, si alguien sabe cómo recuperar las tiqueteras, tenemos Seguimos 7. esperando. Sería bueno que nos diga. Ah, no, tenemos 8. No, 7. Bueno, por pero entonces favor. ahora sí, volviendo a la historia de Mabecure. Bueno, entonces la historia de Mabecure fue un reto espectacular porque un poco lo que queríamos con esas activaciones era conquistar más mercados. Europa siempre fue un reto muy grande, entonces dijimos, empecemos por Europa. Después Medio Oriente tenía una acogida muy especial, de hecho Dubái es el tercer país en ventas para Baobab, el primero es Estados Unidos, después es México, de tercera es Dubái. Colombia, que ya está Colombia de está muy 37. abajo, o sea, la exportación para nosotros representa el 82% de los ingresos. Entonces, por eso también abrimos una tienda en Cartagena, estamos tratando cada vez más de cultivar nuestro posicionamiento a nivel nacional. Ese top es en valor o en unidad. No, en las dos ¿En son las dos? correlativas, sí, Ah, sí, son ok. correlativas. O Al O sea, que más exportamos en 18% eso. Colombia, Sí, alrededor. teniendo 2 tiendas. Teniendo dos O sea, tiendas si no y página tuviera web. tiendas, Pero las tiendas, lo que digo, nos da una caja importante para claro, poder claro. producir. No. O sea, o sea, las tiendas salvan Colombia. O sea, pero si el día de mañana tuvieras tienda en Dubái, pues ahí sí que se desvirtúa el Y tema se viene de... pronto. ¿Qué? Bueno, son proyectos que tenemos a corto Uy, plazo, acaba pero de sacar La de... primicia. Dubái. Si usted en Dubái, ¿Para qué le Antes- dices a Juan Pablo? ¿Perdón? Entonces- Se viene tienda Casa Baobab en Dubái próximamente. Felicitaciones. Sí, y si no- premicia acá en el podcast No, de y, Sajo. y lo que Nada de quería lo que decirte, viene Juan lo- Manuel, lo digo que si acá. nos armas un campito ahí en la entrada, pues, para vender colgagafas allá al frente de la tienda en Dubái. A ver si alguien nos Espectacular. compra alguna. Eso no va con nuestra esencia, entonces yo a Dubái no voy. Entonces el valor detrás de Mavicure realmente fue una cosa que es supremamente atractivo para el público internacional y es mostrar el valor de lo que es Colombia. Y uno muchas veces siente que vender en un mercado internacional es mejor, que vender en dólares es mejor, pero no existe nada como mostrar su esencia, de nuevo, un poco lo que ustedes dicen, ser fiel a su esencia. Entonces queríamos buscar un lugar que realmente representara, uno, lo que somos, y dos, que fuera un lugar también inexplorado todavía, que es Mavecure. Llegar allá fue un Odisea. viaje, una odisea. Afortunadamente Wonder Travel nos llevó. Pasamos espectacular, fue una experiencia única y empezamos a ver cómo esto despierta tanta emoción en nuestros aliados internacionales, pues porque para nosotros es supremamente emocionante una pasarela en París, pero todos nuestros compradores de Nueva York, de Europa, Ven el todos Sena todos los días. van y ven las pasarelas en París, todos los markets. Claro. Para ellos no tiene un factor de innovación tan grande como hacer una pasarela en el Amazonas. Y Entonces, por eso es esta llevaste buyers a la pasarela. No, se no, podía, esta o sea. fue, sí, ese es un reto, es la primera vez que hacemos un desfile sin Paso a invitados, paso. porque tristemente Mavicure todavía no tiene la infraestructura para poder alojar No, claro, a y estos un buyer compradores. es ¿Tú dijiste, repinchado. ¿Tuviste pasarela en el Amazonas? ¿Dijiste? Pues el Es que Mavicure hace parte de la región amazónica de Colombia, es la primera marca en el mundo que ha hecho un desfile en el Amazonas, entonces ese es el valor atractivo allá. Por ejemplo, O sea, la nos primera ayuda a marca. conquistar mercados como Egipto. De hecho, con Egipto tenemos una historia muy chistosa. Egipto es otro de los países en los que más se vende Baobab, curiosamente. No puedo creer. El país más extraño en el que vende Baobab es Azerbaiyán. ¿Qué pasa con Azerbaiyán en este podcast? Es el mismo de Monsieur Periné. Sí, los Jan, los que Guau, terminan en... me encanta. O sea, Azerbaiyán y Colombia ¿Sí? somos uña y mugre. Impresionante. Oye, Impresionante. el hermano Es el país Azerbaiyán más es- curioso en el que vende Baobab. Pero en Egipto nos pasa una cosa muy interesante y es que teníamos una tienda que llevaba pidiendo la exclusividad del territorio mucho tiempo. Y nosotros nunca nos cerramos a la exclusividad antes de entender realmente el dinamismo del mercado, no cerrar las puertas a una boutique interesante que pueda surgir después. Pero es ser un aliado de verdad demasiado importante a futuro también para crecimiento en el Medio Oriente y dijimos, bueno, cerremos la exclusividad. Y hablamos con la otra tienda que vendía la marca y le dijimos, vamos a poder despacharte hasta tal colección. Ella, pues mejor dicho, hizo un alboroto, todo, pero dijimos, pues nuestro contrato ahora en adelante va a ser con nuestra, además que fue desde el principio, la persona con la que iniciamos y hicimos la apertura a Egipto. Y un día estábamos celebrando en la oficina, nosotros tenemos un mapa en la oficina donde vamos coloreando los países en los que ya vamos llegando, un poco como táchalo, pero márcalo, coloréalo. Tremendo. ¿Cuántos países van? 50.
Hijo de puta. O sea, Coloréalos. en cualquier momento alcanzan a Byfield. Byfield está en el Hay que país invitar- 89, creo que ayer dijo, yo no sé Hay dónde que está ese invitarlo man. embajador. Y tachándolos, Brasil, por ejemplo, siempre ha sido un país supremamente retador, porque a pesar de que hay una industria de vestidos de baño gigantesca, es un país, uno, supremamente proteccionista, entonces no le gusta que entre mercado exterior, producto exterior, y sobre todo es un mercado que tiene una industria de vestidos de baño y ropa de playa tremendamente desarrollada. Ok. Entonces, por los dos lados ha sido muy complejo entrar. Y de pronto un día nos llega una orden supremamente interesante, volumen, en cantidad, en cantidad y en cantidad, en cuantía, valga la redundancia, y es para Brasil. Nos pusimos felices, coloreamos el país y como 20 días después nos empieza a escribir nuestra proveedora, pues nuestra cliente en Egipto, que estaba supremamente decepcionada con nosotras porque ella veía que todavía su competencia seguía vendiendo en Egipto. Le dijimos, mira, le mandamos pruebas, nosotros tenemos una plataforma que desarrollamos especialmente misma dueña para de lo de montar Brasil. los pedidos. Pues hicimos una investigación, la hizo sobre todo Lana, que es nuestra aliada en Egipto, y resulta que la competencia de Lana contrató una representante en Brasil que nos escribió en portugués Y no. y contrabandió vestidos de Baobab a Egipto a través de Brasil. Claro, compró en Brasil y mandó a Egipto. Como, se presentó como si fuera una tienda brasilera, nosotros emocionadísimas, nos escribió en portugués todo, y después No te de puedo alguna forma hizo que eso llegara a Egipto en contrabando, porque pues no tenía la exclusividad y no tenía el permiso para vender Baobabs en Egipto. Entonces, ¿qué? pues nosotros le dijimos que eso ya pues excedía nuestras capacidades. Obviamente ya esta nueva cliente brasilera, María, pues no se le va a volver a vender, pero es un poco entender esos dinamismos que pasan al otro lado del mundo, que uno no se imagina que hay Increíble. dos personas peleándose por Baobab y son No, capaces es que de locura. contrabandear a través de Brasil mercancía para poder Uno seguir crear toda la vendiéndola. estructura criminal para decir yo quiero Baobab. O sea, la vieja vende más vestidos de baño. Imagínense lo que genera Baobab para que uno diga, no, ¿cómo vamos a hacer? Llamemos a esa vieja en Brasil, esa nos compra, le transfiero, va, compra la mierda, tú lo trae. Tal. ¿Qué es Importa ese Brasil, pedo? que es un proceso complejísimo, ellos tienen además un IVA muy alto, se paga al momento de la importación, después a la reventa de la exportación nuevamente, o sea, es todo un proceso muy complejo y escogieron Brasil para llevarse de contrabando Baobab. Pero que Juanma se fue. Es que a los 30 años uno tiene que ir más seguido al baño. Una hora. Entonces verdad, Juanma estaba tiene sudando. que, para que por favor entiendan, ¿no? No es que Juan Manuel se vaya al baño así, él está a Además- punto de cumplir 30, tiene que ir más seguido al baño. Juanma, ¿ya? Qué locura lo de Brasil. Estuvo increíble esa historia. Pues lo Se de la Egipto. perdió Juan ¿Qué Manuel. pasó en Brasil? No, No. Vea, Juan Manuel. el podcast. Por favor, lo vamos a contar dentro del mismo episodio. ¿Qué pasó? No se imagino. O sea, Interesante. Tiene que oírse el No, ya podcast. alcancé a pero escuchar, esa alcancé a historia escuchar. está demasiado buena. Y entonces, ¿qué? En Brasil la cosa está jodida. En Egipto, sobre todo. O sea, ¿qué? Mucho. ¿Destacharon Brasil? Sí, O sea, borrador. Sí, obvio. Porque está coloreado, o sea, ahorita el top 3 de No me los hagas to-dos, trampa 49. ahorita el to-do es ver cómo honramos ese coloreado en el Hay mapa, que vender algo en Brasil. lo que sea. Una boutique en Brasil, por favor, compren que Baobab urgente para que no toque borrarlo del mapa. Isa, yo creo que, o sea, igual como que tú, o sea, como que uno pasa como por estas vainas como si fueran fáciles, pero, o sea, yo creo que tú tienes esa virtud, como que haces ver vainas como que son completamente increíbles, pero son vainas pensadas a una escala que yo me acuerdo que yo cuando vi el de Francia, yo me levanté como esas siestas del domingo que uno se acuesta y que sea lo que mi Dios quiera a la hora que me vaya a despertar, y yo me desperté y cogí el celular y empecé a ver un barco en un río de Baobab y yo decía, Con la Torre Eiffel ahí atrás. ¿qué putas está pasando? O sea, yo creí que era mentira. O sea, yo dije, no, obviamente es un montaje. O sea, pero ¿cómo se llega allá? O sea, ¿cómo planea uno a esa escala? Sobre todo que tú dices que es con las uñas, porque yo creo que en verdad hay mucha más gente que tiene más presupuesto que lo hace con menos. O sea, que hacen cosas menos apuntando a lo alto. O sea, ¿quién se sienta? O sea, ¿cómo es un proceso de definir algo de ese tamaño? Bueno, mil gracias por esa pregunta tan especial. Me hace recordar a Manu Álvarez. No sé si ustedes la conocen, Manuela Álvarez. Su marca es Más. Ella nos está asesorando ahorita en un nuevo proyecto súper emocionante que viene, Baobab. Y ella decía algo No que la conocemos. No más. aquí tiene que venirse más a sentarse. Bueno, ya tiraste el de la tienda en Dubái, pero... Bueno, o sea, Manuela suelta es una pistas. persona súper especial y cuando la conocí, ella me dijo un mensaje que de verdad me quedó sonando y me da la fuerza como para trabajar todos los días por esto y dijo, mira, de verdad, quiero felicitar a Baobab porque es una marca que ha puesto a temblar la industria colombiana. Entonces,
están haciendo lo que todos los grandes se soñaron hacer y nunca pensaron que se podía. Literal. Entonces, eso es algo que todos los días nos obliga no solo a ver en qué está la competencia, en qué están los otros diseñadores, en qué estuvo Baobab el año pasado y cómo este año generamos una emoción mayor a la que sentimos con París. Estoy segura que lo que va a pasar en 2 meses, ojalá genere tu mismo efecto de la siesta y de levantarse y verlo, porque ha sido pues una cosa que llevamos planeando ya más tiempo de lo que normalmente nos requiere una planeación de un lanzamiento como estos. Imagínese lo que se viene. Pero, O sea, ya no sé, en la luna. No, bloqueamos la puerta y Isabela nos cuenta, no en el podcast, off the record, sí o sí. Pero tus palabras son muy motivantes, y en verdad. Felicitaciones. Muchas A uno, gracias. como... Pues es que eso lo deja a uno como, o sea, uno porque sí, o sea, yo siento que es que en verdad de pronto uno sí tiene que apuntar a cosas que uno dice, o sea, que A la todo, luna. pues, o sea, sí, exacto. Para llegar a París. Exacto. Pero Entonces, lo de y le París. queda más cerca la luna desde París, pues creería yo, ¿sí me entiendes? lo de París, por ejemplo, lo que nosotros queríamos hacer era, de nuevo, conquistar Europa. Estados Unidos fue un mercado que ya como que entendimos cuál era la estrategia para llegar a ellos, toda esta narrativa que habíamos consolidado a través de las fotos, a través del discurso, a través del concepto beach to bar y la versatilidad traducida a la sostenibilidad y que cada pieza puede volverse desde una salida de baño hasta un vestido para un matrimonio, para un New Year's Eve, para un año nuevo, para lo que sea, todo dependía de la imaginación detrás del cliente. Entonces no hay que llevarse la maleta en 1500 vestidos, sino uno que es capaz de transformarse en la pieza que uno quiera. Eso en Europa no, les parecía que eso no, pues que eso que es patético. Entonces, después de tocar muchas puertas, dijimos, ¿cómo hacemos para llamar la atención y de verdad que ellos vean el potencial y las ganas que queremos de entrar a estas grandes tiendas departamentales? Entonces, una estrategia que teníamos era invitar a los compradores a que conocieran Colombia y hacer una pasarela no similar a la de Mavecure en otro sitio, y poder traerlos y que vieran de dónde viene la inspiración, cómo es que es todo el proceso y pues un desfile. Y en ese momento entendimos que como era en la mitad de Paris Fashion Week, unos compradores nos decían, no, es que yo para esa fecha estoy en Nueva York, estoy en Milán, estoy en París, hay una cantidad de Fashion Weeks, estoy en Market, yo no puedo viajar a Colombia. Gracias, de pronto en otra oportunidad. Y nosotros ya teníamos tiquetes para ir a París porque nosotros mostramos nuestra colección en París, en un showroom privado, y dijimos, una noche, faltaban de hecho, como 35 días para irnos. Y de pronto yo me iba a dormir y dije, pero ¿qué es esta bobada? Nosotros vamos a ir a París, tenemos invertido todos los tiquetes para allá, los compradores van a estar allá, Baobab va a estar allá, pues más bien hagamos la pasarela allá. Es lo que hay que hacer y hay que hacerla ya porque qué tal que a alguien se le ocurra lo mismo y nos ganen en 35 días, sería una angustia. Yo me acuerdo escribiéndoles por el grupo como que hay que hacer esto ya, hay que hacer esto, hay que Me hacer esto. cierran el Sena, me hacen el favor ese día. El Sena no fue nuestra primera opción. Nosotros queríamos hacerlo al frente del Museo del Louvre porque acabamos de chutear una colección que era llena de figuras que estaban inspiradas en la arquitectura Divino. de Casa Baobab. Lo hicimos en La Guajira. Entonces decíamos como lanzar esa colección con una pirámide sería como la última figura que nos faltó para completar el rompecabezas de la colección. Y era toda una narrativa y resulta que llamamos al Museo del Louvre y nos dijo, esto está alquilado hasta 2023. Eso fue 2022, perdón. Esto está alquilado hasta 2024, eran 2 años. Nosotros, no, que por favor, que es afuera, que no molestamos, que no sé qué. Digo, no, eso no funciona así. Estaba reservado y punto. Y entonces empezamos a pensar, Dios mío, esto ya es algo que hay que hacer. ¿Qué otro lugar en París puede tener algún tipo de coherencia con la colección o bien sea con la marca para El que... barrio latino. También. Saúl Pero- lo hubiera hecho en el barrio latino probablemente. O sea, si hubiera sido Pero un desastre. pensando un poco cómo generar una sinergia lógica y que se vea como algo que de verdad está pensado. Entonces pensamos, bueno, París es tremendamente citadino, nosotros hacemos vestidos de baño, hacemos salidas, pero es que París resulta que tiene un río. ¿Qué hacemos en el río? Y resulta que hay estas cosas que se llaman bateau-mouche. Yo me monté en uno de esos en el intercambio cuando tenía 14 años, que uno va y se toma una foto y uno decía, sería espectacular si además es algo que está interactuando de alguna forma por el río y pues si se mueve, entonces es una pasarela itinerante, una pasarela moviéndose, entonces es llena de escenarios parisinos, no, pues esto hay que hacerlo. Entonces llamamos a la empresa de barcos y ellos decían, pero ¿cómo así? Todos nuestros barcos tienen sillas, ¿cómo hacemos para quitarlas? Bueno, la cantidad de logística, contratamos una productora para que hacía desfiles en París. Cuando nosotros llegamos a París, ella nos dijo, quiero que sepan que lo que están haciendo es supremamente irresponsable y un montaje de esto no se puede hacer un día antes. Obviamente nosotros no podemos alquilar el barco más de 2 días, o sea, tocaba por la noche y al día siguiente desde las 5 de la mañana el montaje. Y yo como, sí, gracias por aclararme lo que vamos a hacer, o sea, ya está. Y si llovía además. No, tú no sabes lo que fue esa historia, fue una agonía, pero además necesitamos cubrir todo el barco que dijera Baobab. Y eso allá pues valía millonadas, entonces paramos de producción, la producción de todos nuestros talleres, metan esas velas
y esas banderas para el barco ¿Esas las de hiciste en 60 Colombia? metros de largo. Eran Después lo todas que fue telas. empacar eso y ¿Cómo mandárselo sabías allá. cuánto medía el barco? No, pues ¿qué allá con pedo? video, la productora Claro, pero mostrándonos, igual, no es que- entendíamos nada, ella no hablaba mucho inglés, en el equipo no hay muchos que sepan francés, entonces esto fue pues todo un lío hasta que allá llegamos y nos dijo, no sabemos si nos van a encajar, por eso No, me pues, decía, obvio. la logística de esto no es como 2 días antes. Uno sí se ya traba por el huevonada, nivel, ¿no? el nivel de estrés. Ah, ya- no, sí mayor, se traba por superior, o huevonada. sea, Se superior. llevó el branding de un Colombia. no. esa vaina Era un que era barco, un medía como 50 barco metros. gigante, O sea, de le- Colombia sin tener ni idea si le iba a cuadrar o no. Le faltó- pero allá lo hizo cuadrar. Le faltó llevarse el barco. No, allá es muy caro el barco, yo llevo un barco. Pues yo llevo el barco. Acá en Colombia hay chalupas baratas. Uy, no, Y no. entonces llegamos allá y ya por fin toda la logística, el feeling, nosotros nunca habíamos hecho un desfile, yo nunca había ido a un desfile, a mí nunca nadie me había invitado a un desfile, yo no sabía eso cómo se hacía. A nosotros El todavía no nos feeling- han invitado a un desfile. Al siguiente vamos. La verdad es que a mí sí, pero yo no he ido. He dicho que no. Ya tiene la pinta igual. Y entonces llegamos allá, hicimos el feeling de las modelos por la mañana, algunas no les quedaban, otras sí, nosotros decíamos qué vamos a hacer y esto era, entonces empezaron a montar todos los compradores al barco y bajó mi papá y me dijo, ya se están empezando a montar los compradores al barco, pero no sabes la noticia que te tengo, va a diluviar. Y yo, No. ¿cómo así que va a diluviar? ¿Cómo así que nos vinimos desde Colombia hasta el otro lado del mundo? Toda nuestra inversión, logramos la logística de montar todo el barco en No tiempo puede ser. récord y ¿cómo así que va a llover? Y yo, nada, pues que se mojen con sombrillas. Y de pronto baja el capitán del barco. No, es que si llueve muy duro, no podemos arrancar. Claro. Porque si hay tormenta, no, pues no, ¿Y el eso barco qué no fecha va fue? ¿Cómo hacia era ningún la lado. tormenta? 27 de junio, 11 de la mañana, No, pleno verano. Eso no puede llover en esa No, yo ahí época. solamente lo que hice Debería haber fue una empresa de seguros cogí- que venda esa mierda. Claro, si llueve, le cogí devuelvo todo. unos cuchillos, un tenedor y un cuchillo del barco, me bajé, los clavé y le dije, Dios mío, nos vinimos hasta acá. Al Por favor, restaurante campestre en Bogotá. por favor, no nos puede llover. Y ustedes no se imaginan, es que les voy a mostrar fotos. El sol que salió fue tan absurdo que en un momento la música de la pasarela se paró porque el sol era tan bravo que recalentó el equipo de sonido. Eso fue un solazo que mi papá decía, Dios ¿Y es dónde están boyacense. los cubiertos? ¿No los tienes enmarcados en Baobab? Se quedaron allá clavados. Dios En es el restaurante. Boyacense, nunca Dios se es oído boyacense. ese dicho. Está muy bueno ese dicho. Dios es boyacense. Bueno, Oye, Isa, ¿no? Pero, o sea, ese cuento está impresionante. es que son muchos, nos podríamos quedar acá hablando todo el día. Sí. Pero hay que hacer un segundo capítulo en 5 años con Isa que nos cuente las otras historias de aquí a allá. Acá preguntan, antes de acabar, preguntan por acá, Juanma, que por qué tan elegantes y que a qué desfile lo invitaron y que de dónde el vestido. Que, o sea, que cuente un poquito de eso. ¿Ah, yo? Sí, sí. La pregunta es para Sí, mí. porque usted es el más elegante. No. ¿Cómo es que Preguntan Está que por, como que por qué Oviedo. que por qué tan elegantes, que de dónde es el sud y que a qué fue el desfile que le invitaron. Bueno, estamos elegantes porque recibimos para mí, la persona más influyente en el mundo en el mundo de las marcas colombianas hoy por hoy, que es la señorita Bella Espinosa. Estos trajes son de Sud Supply, que pues nos prestaron pues para estar a la altura de Isabela, y la pasarela Dios. es secreta porque va a pasar dentro de 2 meses, a la que no voy a ir. Uy, Dios mío. Entonces, como no estamos diciendo nada porque Isabela se puso en ese plan, pues yo tampoco voy a decir de dónde es la pasarela. No, y Juan Manuel, además, si ustedes no saben, Juan Manuel vivió en Holanda. Usted vivió en Holanda, ¿en dónde? Sí, En es Maastricht. correcto. Y precisamente estos suits son holandeses. La Claro. tela no es holandesa, sino italiana, pero la marca es holandesa. No, o de sea acuerdo. que pues, Yo me también es siento como en un casa. homenaje a Juan Manuel por sus 30 años. Entonces, Juanpa, terminemos. Pues antes el brindis, hacemos un brindis con un banano. Ok, qué Está un interesante. poco pasado de maduro el banano. A nuestro equipo de producción, El de muchas fácil. gracias. A ver. Vero. Entonces no se dice salud, sino sahut. 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 Con el banano. Sahut. Qué pena, Sahut. qué pena Sahut por el Gracias mono. por Qué la pena con invitación. Isa. Gracias por aceptar la invitación, por sentarte en nuestro set, contarnos todos tus táchalos, porque la verdad es que son muchos. Otra vez, como lo dije en la introducción, te admiramos un montón. Eres inspiración pura para Sahut y para seguir creciendo. Y constantemente pues vemos a Baobab como un referente, lo es, y lo seguirá siendo yo creo que por muchos años más. Entonces, Isa, muchas gracias otra vez. Te queremos, qué chimba lo que estás haciendo, qué nota como pones el nombre de Colombia en alto, como estás desafiando lo que ha hecho la industria textil en Colombia. O sea, muchas palabras, pero muy agradecido. De verdad que muchísimas gracias por ser de verdad tan generosos con sus palabras, con este espacio. Para mí es de verdad un honor sentarme aquí a contar, no mi historia, la historia de Baobab, que es la historia de tanta gente detrás de este sueño.
Muchas, muchas gracias. No, Isa, a ti de verdad, y estamos muy felices y orgullosos de tenerte acá. Antes de acabar el capítulo, Juanpa, un favor. Cuente. Juanpa tenía un táchalo hace rato, que era hacer rafting. ¿Puede hablar un poquito de eso rápido? Porque es lo que se viene, es la primicia. Es demasiado importante. Es hacer rafting, no solo hacer rafting, es Exacto. hacer el rafting más épico de Colombia. Más épico. Mira. Que Eso es al espectacular. nivel, Inspirado. a lo Al Bauba. nivel, exacto. Inspirado. O sea, Isa se va a un desfile a Mavecure, pues nosotros tenemos que hacer un rafting en el cañón del Chicamocha, que es absolutamente Muy paradisíaco. lindo. ¿Has ido al cañón del Chicamocha? Muy lindo, por No, cierto. por favor, me invitan Estuvimos al en el rafting. corazón del Necesitamos Chicamocha. un desfile de Baobab en el corazón del cañón del Chicamocha. Vas a ver las tomas. Uno está como acostumbrado a pensar en los cañones, como el Gran Cañón en Estados Unidos. O sea, pero nos Un vamos súper para allá. árido, como este cañón es distinto porque es lleno de vegetación. Somos un país en la línea ecuatorial, tenemos un montón de agua, tenemos muchas virtudes, entonces el cañón no es árido, seco, aburrido, sino que es lleno de matas. Entonces es muy épico. Él Vamos a él tenía el hacerlo. sueño, el sueño, o sea, Juan Pablo tenía el sueño de llevarnos allá, tiene el sueño de llevarnos allá. Entonces la idea es, pues, Y sí, medirnos. gracias a Sud Supply, que fueron los que nos dio los trajes, vamos a hacer el reto de hacer el rafting más épico de Colombia en traje, en Sud. No en traje de baño, ojo. No en traje de baño. Lo vamos a hacer en sud, elegantes, como merece Isabela, como merece el rafting, como merece el cañón de Chicamocha. Y eso estará al aire en 8 días. Eso nadie lo ha hecho. Isa, así como tú hiciste el primer Nadie, desfile. nadie, absolutamente nadie el se ha río atrevido Sena, a tanto. Nadie se ha atrevido tampoco a hacer rafting en el río Chicamocha. En traje. En traje, en el corazón del Chicamocha. O sea, usted sale de Jordán, un espectáculo. O sea, Sí, ¿sabes? no. Jordán es el primer, o sea, El primer peaje de Colombia el estuvo primer en peaje Jordán. de Colombia. Conectaba ¿cómo era la cosa? Conectaba el centro del país con el norte del país. Imagínate que era el primer peaje que lo construyó un tipo y era para los caminos reales de la época. Antes se movían en mula. Entonces un señor Increíble. hizo ahí su primer peaje, hizo un puente y después pues con las 4G ya murió Le esos quitaron el caminos. negocio. Entonces, nada, Isa, Los caminos. nos vamos para allá a hacer rafting elegantes. Entonces, la gente Espectacular. tiene que estar preparada porque se viene esa aventura. Un nuevo formato de Un tacha, nuevo formato de Táchalo que no es el podcast, sino que es tachar aventuras en primera persona. literalmente con como si fuera nosotros. una película. Wow. O sea, si usted ha visto Misión Imposible, eso No se es, espere eso. eso es No se esto, espere o sea, eso. Algo más. le Es quedan algo pañales. mucho más simple, No, pero algo igual es mucho- una chimba. Es más pasado que Misión Imposible porque en Misión Imposible hay dobles. Nosotros no tenemos dobles. No tenemos dobles. O sea, el rafting lo vamos a hacer nosotros en el cañón de Chicamocha elegantes. Entonces, eso se viene. Eso es. ¿ya? Lisa, otra vez gracias. Gracias. Víctor. A seguir rompiendo. Chao, chao. Chao.